Bienvenidos, amadísimos, a este nuevo episodio de Feminidad Virtuosa. Hoy tengo una invitada muy pero muy especial para mí. Ella es Gracie, una evangelizadora digital que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Ella habla con mucha claridad y amor sobre temas que a veces cuesta tocar: la pureza, la castidad, la modestia, virtudes que nos ayudan a reflejar la belleza interior que Dios ha puesto en nosotras. En este episodio vamos a profundizar especialmente en la modestia de la mujer católica. ¿Cómo debe vestirse? ¿Qué debemos aprender, investigar, leer para estudiarla y profundizarla bien? ¿Y qué significa realmente ser una mujer modesta en el mundo de hoy? Gracie también nos compartirá su testimonio personal, cómo el Señor le fue guiando a descubrir esta virtud y las luchas y batallas que toda mujer enfrenta al querer vivir de manera coherente con su fe. Así que quédate hasta el final, porque esta conversación te va a inspirar, te va a confrontar y sobre todo va a ser recordarte que la belleza florece en el alma que vive en la gracia. Comencemos. Bienvenidos, hermanos, a este nuevo programa de Feminidad Virtuosa. El día de hoy, como les adelanté en la introducción, tenemos a Gracie, que yo le digo que es mi maestra. Porque en ese tiempo de que el Señor me empieza a mover en mí la mirada hacia la modestia y querer cambiar la forma de vestir, yo decía, pero ¿cómo lo hago? Y ya yo seguía a Gracie, pero como que me centré en todas las publicaciones sobre la modestia y con ella fue que aprendí. Así que Gracie, bienvenida a este espacio donde el Señor ha querido sembrar sobre todo estas virtudes de la pureza, la modestia, la castidad. ¿Y quién más que quien me enseñó a mí para hablarles a muchas que tienen tantas dudas y que aunque parezca que no, siento que muchas mujeres se están interesando por volver a la feminidad? ¿Qué dices tú? Muchas gracias, Angélica, por invitarme. Pues yo muy feliz de estar aquí. Todo pues es una gracia de Nuestra Señora, de su corazón inmaculado. Si estamos aquí, es por ella. Si hemos abrazado este camino de la modestia, es también por ella. Entonces, pues muy felices de compartir esta alegría de vivir la modestia católica y aún más felices de saber que muchas mujeres católicas están interesándose por esta virtud y estos principios tan antiguos de nuestra Santa Iglesia que están volviendo a la luz, lo estamos volviendo a ver con nuestros ojos en este 2025 que nadie se lo esperaría. Entonces muy felices por ello. Así es, yo también me lleno de gozo cada vez que alguien me escribe. Estoy sintiendo que quiero cambiar. Yo soy muy sentimental, pero es que eso me llena de mucho gozo, mucha alegría, porque uno siente primero que no es la única loca, que uno no está solo, que el Señor y nuestra Santísima Madre están moviendo los corazones. ¿Y qué te parece, Gracie, si empezamos este video dándole gracias al Señor y pidiendo la protección también de nuestra Madre? Muy bien, pues vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos guíe en esta pequeña conversación para que digamos todo lo que a ella le agrada y podamos hablar como ella hablaría. Que nos preste su lengua y su corazón. Amén. Dios te salve Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. Bueno, quiero hacer una advertencia que siempre hago cuando vamos a tratar estos temas de pureza, modestia y castidad. Y es que ni Gracie ni yo vamos a hablar por nosotras.
ni por lo que a nosotros nos gusta, sino que ha sido el mismo Señor y nuestra Santísima Madre que nos ha llamado, primero particularmente a cada una, mirarnos nuestras miserias y empezar a conocer, porque no podemos amar lo que no conocemos, no podemos abrazar virtudes que desconocemos. Entonces, aprovechemos durante todo este video, toda esta transmisión, a pedirle a la Virgen María, en su inmaculado corazón, este apostolado está dedicado a ella, que si algo nos cuesta, algo nos parece que eso es exagerado, que eso ya no es para estos tiempos, no dejen de verlo. Al contrario, véanlo y pónganlo en oración. Cuando vayan a la Eucaristía, cuando hagan su rosario, sus oraciones, pongan esa molestia que les causó algo que podemos haber dicho nosotras y decirle, mamá, ¿será que esto está mal o es lo que tú quieres? ¿O son los principios del Evangelio que este mundo ha transformado, ha desformado? Entonces, esa es la invitación. No se queden con esa impresión de que lo que estamos diciendo es algo retrógrado, pasado de moda, no. Son los principios del Evangelio, es el mensaje de Nuestra Señora. Así que bueno, gracias. Las cámaras y el micrófono son todos tuyos. Muchísimas gracias, Angélica. No sé si te parece bien de cómo podríamos empezar a hablar un poquito del tema de la modestia en el vestir. Yo creo que sí, pero yo creo que todo parte desde tu testimonio, ¿no? Porque a veces la gente piensa que uno nació con todas esas virtudes. Pero no, la realidad de la mayoría con las que yo he conversado, si no todas, venimos de vestir inmodesto, porque es lo que marca el mundo, es lo que nos enseñan. Entonces, que nos cuentes un poquito cómo fue esa transformación, si eras católica desde niña, si tuviste una educación en la fe y cómo fue esa transformación, cómo te fue guiando el Señor y lo que te costó, porque a todos nos cuesta. Entonces, aquella que nos ve y que de pronto está también en esta lucha, que tenga por lo menos ese respiro de decir, a todos nos cuesta, esto es una lucha, esto es una batalla, pero yo le voy a decir al Señor en esta invitación. Sí, bueno, por gracia de Dios es que yo conocí la modestia. No fue algo que yo busqué, sino fue algo bastante providencial. Claro que por gracia de Dios también vengo de una familia católica. Sin embargo, pues como sabemos, todo este tema del feminismo, de la inmoralidad, de la inmodestia, también ha entrado tristemente en la Iglesia Católica, y lo que antes era visto como impudor, como irreverencia ante el Señor, pues tristemente hoy en día es casi que lo cotidiano, ¿no? Ver mujeres mal vestidas en la iglesia, que las mujeres que se dicen católicas usen escotes, que usen pantalones, y todo lo vemos pues como algo muy normal porque es el ambiente en el que nosotros crecimos. Y pues yo también crecí en ese ambiente. Eh, Cuando yo soy adolescente me alejo bastante de la fe. Estaba pues en un colegio en el cual no se practicaban los valores católicos, las virtudes, no se nos hablaba de Dios, pues todo lo contrario, los maestros hablaban mal de la religión, de la fe, pues era algo como más para burlarse que para aplaudir. Y pues todo ese espíritu, y más cuando uno es adolescente, hace que te dé vergüenza tu fe, la iglesia, la religión. Y para poder encajar en el grupo, pues tienes que hacerte al mundo, ¿no? Entonces, pues tristemente así también me pasó. No tenía una fe arraigada, sí era católica, pero pues no crecí pues con esos
baluartes no firmes de por qué mantener la fe, de la confesión, de los sacramentos. Entonces, pues tristemente cuando no tienes esa firmeza, pues te vas a dejar arrastrar por el mundo y mucho más pues en esos peligrosos años de la adolescencia que claramente son la etapa más peligrosa donde puede tambalear mucho nuestra fe y lo que puede determinar después el curso de nuestra vida. Por lo cual, después de esos años tempestuosos, de tantas preguntas, de tantos pecados, de dudas, de incertidumbre, de que yo en mi corazón, pues por la gracia del bautismo, supongo yo, sabía que había una verdad, que sabía que existía un Dios y que había algo más grande de lo que el mundo en ese momento me ofrecía, pero no sabía, no lo conocía. Eh, y pues por gracia de Dios empiezo a conocer los temas de lo que es la pureza, primeramente. Eh, Sabemos mucho cómo es que el mundo de la adolescencia y de la juventud está reinando la impureza, el pecado impuro, la fornicación, la inmoralidad. Y pues tristemente no se nos habla de la pureza. Como yo estaba pues totalmente sumergida en este mundo de impureza, de inmoralidad, incluso en las mismas clases de la escuela, los amigos, los compañeros, todo lo que nos rodeaba estaba lleno de impureza. Las series, películas, conversaciones, artistas, todo, ¿verdad? Y bueno, uno cree que es lo que existe, pero cuando descubres la pureza, eh, es algo muy atrayente. Y en mí fue algo muy, muy atrayente. Yo quería conocer más. Por gracia de Dios nos invitaron a un conversatorio en la preparatoria acerca de la castidad y de cómo llegar virgen al matrimonio, de la virtud de saber esperar, de guardar el corazón. Y todo eso para mí era nuevo, yo no lo conocía y yo quería saber más. De hecho, también fue muy providencial y yo creo que fue mi ángel de la guarda, nuestro Señor, la Virgen Santísima, pues que querían salvar mi alma, no querían que yo me perdiera. Entonces, providencialmente, en esas mismas fechas, también me encontré con unas charlas del padre Jurgen y de feliz memoria, eh, el fundador de la opción B, y fue para mí increíble hablar de la castidad, de la pureza en el noviazgo, de llegar virgen al matrimonio y fue muy bonito. Entonces yo me enamoré de ese ideal. Fue un ideal que yo no conocía, que quizá había escuchado algunas veces, pero no lo conocía, solo de nombre. Y poder escuchar personas hablar de ese ideal me enamoró, me cautivó profundamente y de ahí quise conocer más. Entonces, cuando di con la virtud de la pureza, de la castidad, me atraía muchísimo y empecé a encontrarme con ciertos libros. Recuerdo que el primero fue el de Feminidad Pura de Cristalina Ever. Entonces me leí los tres, son tres pequeños libritos de amor puro, masculinidad pura y feminidad pura. Y entonces a mí el de feminidad me gustó muchísimo porque era una chica que había estado en el mundo, que hacía cosas malas, que había pecado, que había cometido impurezas, pero que luego, conociendo a nuestro Señor, ella decidió cambiar de vida y practicar la castidad hasta el matrimonio. Y a mí me encantó, pero algo que me llamaba la atención era que ella hablaba de la forma de vestir y yo no lo podía relacionar muy bien con la cuestión de la pureza. No lo entendía mucho, pero me causaba mucha intriga porque ella siempre mencionaba que ella vestía con escote, que ella vestía mostrando el abdomen con pantalones ajustados y que una vez que ella hace este cambio, ella deja esa ropa
porque decía que esa ropa hacía que ella no valorara su alma, su persona y su cuerpo. Y entonces eso me parecía muy interesante. Y pues por gracia de Dios, poco a poco fui profundizando más en estos temas sobre la modestia y su relación con la castidad. Escuchaba muchas pláticas acerca de teología del cuerpo, que ellos hablaban mucho de la castidad y la pureza, pero no entendía por qué no hablaban sobre la modestia. Y entonces, tratando de buscar esas respuestas, pues nuestro Señor me fue poniendo en el camino esas respuestas que necesitaba. Y pues una de ellas fue el entender cómo es que la ropa, el vestido, influye en nuestro comportamiento, en nuestra alma. Y eso fue un descubrimiento muy importante y que en un momento de mi vida quise probarlo. Eh, yo creo que cuando te vas a adentrar un poco en este camino, algo dentro de tu corazón, de tu alma, te llama a dar un cambio, una determinación en decir, yo quiero entregarme de todo a la voluntad de Dios y no se van a quedar atrás mis vestidos, no se va a quedar atrás mi closet, sino que todo va a cambiar. De hecho, pues un autor muy excelente, un sacerdote Gomá, es el autor de este hermoso libro, Las modas y el lujo. Él nos habla de cómo nuestro Señor restauró todas las cosas y asimismo restauró el vestido. No se quedó afuera. Entonces yo creo que quizá es algo que anteriormente se sabía, se conocía, pero que uno se da cuenta, ¿no? Cuando vas a iniciar y decir, yo quiero entregarme al camino de la santidad seriamente, quiero determinarme a ser santa, a ir al cielo, el vestido no se va a dejar atrás, no va a quedar aparte. ¿Por qué? Porque la gracia va, va a atravesar todos los puntos de tu vida, incluyendo tu forma de vestir. Y pues fue algo que gracias a Dios pude hacer y que noté la diferencia muy grandísima de cómo me vestía anteriormente y mis disposiciones de alma, mi forma de ser, mi forma de actuar, incluso las tentaciones que uno puede llegar a presentar cuando uno viste de forma inmodesta. La forma inmodesta de vestir es una predisposición al pecado de la impureza. Y eso hablando de uno mismo, ¿verdad? Cuando una chica empieza a vestir de forma inmodesta, es una forma provocativa hacia ti misma para que puedas pecar con otros. Te predispone a ello, a la sensualidad, a la lujuria, al desnudismo. En cambio, cuando tú empiezas a utilizar un vestido modesto, también tus disposiciones de alma, de estado de ánimo, cambian. Es como la música. Cuando uno escucha una música de reggaetón, que una música lujuriosa, que habla de relaciones íntimas, de besos apasionados, de adulterio, y tiene ese ritmo, ¿no? Entonces tus disposiciones de alma se mueven, cambian, tú te dispones a ello. Por eso en un antro no van a escuchar cantos gregorianos, ¿verdad? O no sé, igual polifonía o música clásica, porque se conoce que también lo externo influye en nuestro interior. Y así es la ropa.
La ropa con la cual nosotros nos vestimos influye en nuestro interior y nos predispone a ciertas actitudes. Si yo quiero ser una mujer católica, si yo quiero ser una santa, si yo quiero vivir una vida de fe, entonces tengo que vestir como una mujer de fe, tengo que vestir como una mujer católica. ¿Y quién es la mujer de fe? ¿Quién es la mujer virtuosa? ¿Quién es la mujer santa? Es Nuestra Señora. ¿Cómo yo voy a vestir de una forma opuesta a la Virgen Santísima, queriendo ser santa? Es simplemente una contradicción, un absurdo. Entonces, pues es algo muy bonito que conocer este tesoro de darnos cuenta de cómo influye la ropa en nuestro comportamiento es, es increíble, ¿no? También podríamos hablar de los religiosos, de cómo ayuda que ellos vistan con sotana, que las religiosas vistan su hábito, cómo las predispone a la virtud, al ser lo que deben de ser. Y se ha hecho muy popular ese famoso dicho de el hábito no hace al monje. Claro que no, pero un monje sin hábito probablemente no le vaya muy bien, porque ese hábito lo dispone a actuar como mujer. Así es, gracias. Y lo identifica. Hace poco nos contaba mi párroco, él también usa siempre sotana, que es increíble cómo la gente, bueno, fuera de Chile, decía él, fuera de Chile se le acercaba en el aeropuerto, eh, porque es eso, o sea, ver la representación de un hombre de Dios y se les acercaba justamente pidiéndole la confesión. Personas que tenían 20 años que no se confesaban, pero ven el hábito y se acuerdan de Dios. Igual yo siempre he dicho, ¿por qué a nuestras hermanas de otras denominaciones, las hermanas esperadas, se les conoce por la forma de vestir? Empiezan su camino de conversión y lo primero que hacen es vestir modesto. ¿Por qué nosotros las católicas no tenemos esa distinción? ¿Por qué vestimos igual que las mujeres del mundo? O sea, en verdad ahora todo este tiempo que yo voy leyendo, aprendiendo un poco más de este tema, yo me he hecho esa pregunta, ¿por qué? Hace poco me llamó mucho la atención, y con tristeza lo digo, en TikTok, un tren, creo que es que lo llaman, ¿no? Algo que está de moda, y que hacían las hermanas esperadas. Y ellas decían, me vestía así, súper modesto, como ya se visten, sus faldas largas, y ahora la cosa pinta así, vestida mundanamente. Jeans ajustados, blusas muy justas, escote, porque se estaban yendo al mundo. Y yo decía, pero si así nos vestimos las mujeres católicas para ir a misa. Entonces, es muy triste que cuando uno habla estos temas, la mujer, y empezando por mí, yo era así. Y de hecho, por eso nació Feminidad Virtuosa, porque yo decía, Señor, ¿cómo yo hablo de estos temas sin que a las mujeres les moleste como me molestaba a mí? Y todavía no he conseguido la fórmula, pero ahí lo estoy hablando, porque es muy delicado, porque conlleva una limpieza de corazón, una limpieza de la mirada, una purificación para poder empezar a ver, porque eso es lo que hace el pecado de las impurezas, cegarte. Sí, completamente. Y tienes mucha razón, ¿no? Como es que nosotras las católicas no vestimos de una forma modesta, ¿no? Casi que es la característica de que, ay, ella es católica, porque no viste de forma modesta. Ay, qué triste, ¿no? Qué lamentable que se piense de esa forma. Eh, Como te comentaba yo, cuando empecé a conocer esta relación, como que dije, este es el punto clave. Esta es la clave de todo, de todas las cosas. Si uno ve los problemas modernos, si uno conoce sobre pues el modernismo, el feminismo, el liberalismo, el comunismo y todos los problemas que nos atacan
a la fe, a la cristiandad. Te vas como que profundizando poco a poco, das con el punto clave y es la mujer. Y es increíble eso. Yo cuando lo leía en el Padre Ráulica me parecía increíble. Yo decía, wow, la raíz casi de todos los males es la mujer. Pero así como la mujer puede ser esa raíz de todos los males, puede ser la garantía de todos los bienes y la salvaguarda de la cristiandad. Entonces, cuando di que era la mujer, después di con que el punto clave para restaurar a la mujer es la modestia. Y de ahí, de la modestia, va a partir todo lo demás. Y yo decía, wow, es increíble. ¿Cómo algo tan simple o que nos parezca tan superficial puede marcar el destino del mundo, el destino de una sociedad? Y pues a raíz de eso fue que yo dije, es aquí, esta es la clave. Entonces tenía esto como muy fuerte en mi corazón. Quería que muchas mujeres lo pudieran conocer, que se dieran cuenta de su misión, que se dieran cuenta de que el feminismo, que el mundo, que todas estas tendencias las estaban desviando y como que les estaban apartando la vista de lo que realmente importaba, de para lo que realmente estaban aquí, de lo que Dios les había preparado y estaban volteando a otro lado. Y yo quería decirles, mira, voltea, esto es mejor, es increíble, tú tienes mucho poder, poder de acción para realmente hacer un cambio verdadero, verdadero. Las feministas, las mujeres que están en el mundo, yo veo que nosotras como mujeres tenemos un gran ánimo de militar, de militancia por las causas. Es algo muy de nuestra naturaleza, que vamos hasta el final con una causa que creemos que vale la pena luchar por ella. El hombre es un poquito más en términos medios, llega incluso a la mediocridad, pero las mujeres no. Queremos darlo todo y llegar a las últimas consecuencias de nuestros ideales. Y yo veo que esas chicas que están en el feminismo, que están en el mundo, que persiguen objetivos temporales, lo dan todo y lo defienden con todo ardor y con todo el corazón. Pero ese mismo ardor es el que deben buscar por la verdad y no por la mentira, porque están en la mentira, pero necesitan voltear a ver la verdad, a militar la causa única militable, la única que tiene sentido y razón de ser. Entonces, ese fue mi objetivo principal de crear esta cuenta. Al principio yo iba por mi familia, por mis primas, por mis tías, para que lo vieran, para que se dieran cuenta de la importancia de la mujer, de que necesitaban vestir modestas para que todo lo demás se fuera ordenando. Desafortunadamente yo creo que es la parte más difícil con la familia. Eh, y luego traerlo a otras personas también es difícil, ¿verdad? Pero creo que incluso no tanto. Pero pues por gracia de Dios es que rescatar esto que la iglesia ya ha enseñado, que a lo largo de la historia, de toda la historia de la iglesia, desde los padres, desde los mismos apóstoles, han hablado de la importancia de que la mujer vista de una forma modesta, de la trascendencia de este asunto. Los apóstoles, los padres, los santos, los papas, los predicadores y Nuestra Señora. Nuestra Señora, nuestra misma Señora en las apariciones. Entonces es algo increíble y que decimos, cómo se olvidó, cómo se guardó en el baúl de los recuerdos y parece que ya nadie se acuerda, o sea, parece que vivimos en otro mundo, parece que nuestro catolicismo empezó hace unos pocos años cuando estamos teniendo este gran tesoro olvidado.
y es muy triste, pero es muy necesario darlo a conocer y atreverse. Es un paso difícil, sí lo es. ¿Por qué? Porque, como tú dices, Angélica, hemos crecido de esta forma, el ambiente en el que vivimos ya nos formó, somos hijos de este tiempo, nos hemos acostumbrado demasiado al desnudismo, a la impureza, a ver mujeres desnudas a cada paso que damos. De hecho, si uno empieza a leer, como te digo, hay cantidad de autores católicos, documentos que hablan sobre el tema de los vestidos, de la modestia. Y, por ejemplo, eh, es increíble cómo una autora que se llama Monique Levalet, es ya más del siglo XIX, ella decía que ya en ese tiempo, o sea, siglo XIX, las mujeres no usaban pantalón aún. Decía ya que el peligro mayor del desnudismo era que tanto hombres como mujeres acostumbráramos nuestras conciencias a ello. Eso lo decía en el siglo XIX. Ahorita ya lo damos por hecho, ya no nos turba, ya no nos causa turbación ver a una mujer semidesnuda frente a nosotros. Y eso tanto a los hombres les hace mucho mal, pero también a nosotras como mujeres, porque es una licencia a que nosotros también lo podemos hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado y conocer lo que la iglesia enseña. Como te digo, sí, es un punto difícil por esta costumbre, por como una supresión de las conciencias, como un atosigamiento, una ceguedad. eh, Nos hemos acostumbrado demasiado que dar el paso va a costar. Eh, Cuando yo lo empecé a hacer, dije, bueno, ya, es ahora o nunca. Y fue como quitar todo lo que era inmodesto, quedarme con lo poco modesto que tenía y empezarme a vestir así. Tu familia te va a preguntar, incluso a mi abuelita. O sea, yo creo que una cosa interesante que ha pasado es que el feminismo y la modernidad tristemente empezó desde la generación de nuestros abuelos. Mi abuelita me decía, hija, pero ¿por qué te vistes así? Sí, tu otra ropa estaba muy bonita y mira aquí son esas faldas tan largas. Mis tías me decían, ay, pero ¿cómo Gracie puede andar así en la casa con sus faldotas? No se va a caer, no se va a resbalar. Y incluso cuando yo trabajaba de maestra, las maestras me decían, ay, pero ¿puedes dar clases así vestida? O sea, parecía que era imposible, ¿no? O sea, yo decía, pero por favor, eh, siempre las mujeres vistieron así y no era la cosa rara, ¿no? Pero ahora parece que es imposible. Entonces, por todas partes, hay una lucha para poder llevar las reglas de la modestia mariana. Como hemos mencionado, la iglesia misma se ha preocupado mucho por la mujer, muchísimo. Desde el inicio de los tiempos de la iglesia, desde los tiempos evangélicos, nuestro Señor, la Santa Iglesia, se ha preocupado por las mujeres. Y esto es algo que a mí siempre me impactó y todavía me sigue sorprendiendo. Si alguien quiere conocer más sobre el tema, debe leer los 2 tomos de los libros del padre Ventura de Ráulica, La mujer católica. La iglesia ha cuidado y custodiado a la mujer porque sabe lo importante que es para el mundo, para la sociedad, para la cristiandad. Y de la mujer, de lo que es mujer, la iglesia se ha preocupado particularmente por su forma de vestir. Así es, pero es muy desconocida y yo creo que por eso nuestra madre ha suscitado un grupo de mujeres evangelizadoras en la cual
estamos tú y yo, para la gloria de Dios, que estamos hablando fuertemente del tema de la modestia, la pureza, la castidad, pero como un frente, como la cruzada por la pureza mariana y por la modestia, que eso es algo como tú decías, Graci, que lo ha promulgado incluso los papas, Papa Pío XII, que fueron cartas enviadas tanto a los obispos como colegios católicos, pero esto no lo saben ni siquiera nuestros sacerdotes. ¿Y cómo se va a predicar algo que ni siquiera ellos conocen? Por eso también les pedimos que nos sigan a través de nuestra cuenta en Instagram, que la voy a colocar acá. Voy a colocar todas las páginas también en los comentarios de todas estas chicas que saben mucho. Y en estos días conversábamos de que qué bonito sería también hacer como un libro, un ebook, un compendio de todos estos documentos de la iglesia, libros que, por ejemplo, tú, Graci, tienes, no sé, ¿dónde consigues esos libros? Porque yo busco donde vea libros viejos, yo busco, pero no encuentro esos libros de, sobre todo de la mujer, antiguos, porque lamentablemente ya se habla muy poco de estos temas. Y de verdad que es un gran tesoro que tenemos que rescatar y hacerlo de dominio público para que no seamos las locas, Graci, Angélica, no sé, y todas nuestras hermanas, sino que seamos el frente, como eso que pidió el Papa Pío XII. Le dijo a las jóvenes de Acción Católica, no anden una por acá y la otra por allá, sino que estén unidas y hagan la cruzada por la pureza. Así les pidió. Y eso yo lo conocí a través de Gracia, de alguna publicación que hizo. Y ahora un libro que estoy leyendo, pero ese es el ideal. Y por favor, si están viendo este video, compártanlo. Eso es una forma de evangelizar. Esa persona, ese familiar, amigo, que tú la ves muy modesta y que te da vergüenza, ese respeto humano, maldito respeto humano, como diría el santo cura de Ars, que es el miedo de que el otro se ofenda por ti, porque tú le hablaste con la verdad, por la caridad. Eh, Recordando que enseñar al que no sabe y corregir al que se equivoca es una obra de misericordia. Y con simplemente apoyar este video con un like, un comentario, compartirlo, eh, haces mucho por muchas almas. Entonces, sigan a Graci, sigan la Cruzada por la Modestia, compartan todo esto que se hace con mucho amor por muchas mujeres y hombres también que hablan de estos temas de pureza, porque es la única manera de que nosotros hagamos saber, conocer estas verdades del Evangelio que están muy olvidadas y poco predicadas. Gracias, te quiero preguntar algo que yo sé que es la angustia de muchas. Imaginemos ese tiempo en que el Señor nos mostró nuestra inmodestia y nos dice, ya, cambiemos de ropa. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que tú hiciste? ¿Y qué le dirías tú a una mujer que está en ese momento de decir, sobre todo, lo que más me preguntan a mí, quiero cambiar la forma de vestir, pero no tengo el dinero? Quiero cambiar la forma de vestir, pero es que soy bajita y gordita. Quiero cambiar mi manera de vestir, pero es que yo tengo todas las estaciones y ¿qué voy a hacer cuando hay el frío? Entonces, ¿qué le puedes recomendar a estas angustias propias de la mujer cuando se enfrenta a la modestia? Eh, pues mira, yo creo que es muy importante que nosotros, primero que nada, tengamos esa intención de decir, yo quiero agradar a Dios en todo y mis vestidos no serán la excepción. Ayuda mucho, primero que nada, conocer el pecado de la inmodestia. De hecho, eh, es lo que nos va a dar la fuerza para poder sobrellevarlo. Y muchas veces pensamos en esas objeciones, ¿no? Ay, es que no tengo dinero, ay, es que eh, tengo estas dificultades,
no me van a quedar bien, cómo me voy a ver. Pero tenemos que saber que el Señor nos va a ayudar, que si nosotros tenemos esa disposición, nuestra Madre, nuestro Señor, nos van a ayudar. ¿Cómo vamos a poder dudar de su providencia? De que Él nos va a dar todas las capacidades para hacer lo que a Él le agrada precisamente. Yo les recomiendo mucho profundizar en el conocimiento de la gravedad de la inmodestia. Principalmente les podría recomendar el libro Avisos a las doncellas de San Antonio María Claret. En el libro de San Antonio María Claret, él da una serie de avisos. Es un libro muy cortito, no lleva mucho tiempo de leer. Es un libro muy corto, pero es muy interesante que al final del libro, que cuando se va a terminar, da el último aviso. Y él dice, he reservado para el último de los avisos el más necesario, que es acerca de la indecencia de los vestidos, abuso que por nuestra desgracia ha llegado a su mayor colmo en estos infelices días. De verdad no tiene pérdida. De principio a fin, este aviso, es oro puro. Es un aliciente para la virtud de la modestia. Y recordemos que sin modestia no hay pureza. No es posible ser puro si no se es antes modesto. No se puede. Y muchos dirán, ay, pero puedes vestirte muy modesta y ser una impura y cometer pecados. Claro que sí, pero una cosa no quita la otra. Entonces, es necesario profundizar en lo importante que va a hacer que yo vista de esta forma, que Dios va a poner los medios. Yo tengo que poner esa voluntad y Dios proveerá. Les leo tan solo un poquito de lo que habla San Antonio y ya quien quiera profundizar, de verdad, les recomiendo mucho que lo hagan. Dice San Antonio María Claret, en la hora de la muerte, paréceme oír a Jesús que pregunta al presentarse en su divino tribunal a una de estas mujeres, ¿de quién es imagen esta mujer? Y se le responde, del demonio. Entonces Jesús dirá, que sean entregadas al demonio las mujeres que han traído las modas del demonio, y a Dios las que han imitado la modestia de Jesús y de la Virgen María. Y dice San Antonio María Claret, ya te he dicho que cristiana quiere decir imitadora de Cristo, y por cierto a Cristo no imita quien tan profanamente viste. Entonces es increíble a profundizar en lo grave que es vestir inmodestamente, en profundizar en lo necesario que es la virtud de la modestia. Y cuando uno decida, por amor a Dios, a Nuestra Señora, en reparación a su Inmaculado Corazón, en reparación al Sagrado Corazón de Jesús, que es una de las ofensas principales al Sagrado Corazón de Jesús, la inmodestia de las modas. Yo me sorprendí mucho en las oraciones de desagravio al Sagrado Corazón, que dice textualmente, en desagravio por las modas perversas. Entonces, cuando uno está decidido a poder reparar este pecado, entonces Dios va a poner los medios. No tengamos ninguna duda de ello. Nuestro ángel de la guarda nos va a ayudar, nos va a mandar las cosas, nos van a regalar la ropa, vamos a todos los medios que nos imaginemos. No lo dudemos porque no estamos solos, no estamos solamente en un plano terrenal. Estamos en conjunto con la comunión de los santos y ellos están atentos a cada paso que damos en el camino hacia el cielo. No nos van a desamparar, no tengamos miedo. Vamos a atrevernos y
el Señor no se deja ganar en generosidad y todo nos lo dará por añadidura. Así es. Yo soy testimonio de eso también, Gracie, porque cuando yo empiezo a ver mi closet y a decir, ya, bueno, las blusas inmodestas, me puedo poner un blazer, una chaqueta, una blusa debajo de los tiritos y pasa. Pero los pantalones, yo tengo caderas anchas y yo sabía que un atractivo de mi cuerpo, lamentablemente, y lo digo, mujer, si tú tienes complejo de que no tienes, dale gracias al Señor, porque a veces esos atributos que decimos y damos gracias por tenerlo son los que nos llevan a la perdición. Y yo lo digo abiertamente a las filoteas, o sea, miren, tenemos que conocernos, como dice Gracia, conocer esos impulsos de nuestro corazón. Y cuando yo decía, pero estos pantalones, por mucho que me los compre en anchos, siempre se me marca todo. Y empiezo a cuestionarme lo de tener más faldas. Y no tenía ni dinero, ni de verdad de dónde sacar en ese momento faldas como para ir a trabajar. Yo tenía que ir a trabajar más o menos elegante. Y yo le dije, bueno, Señor, una oración sencilla, yo no tengo, pero tú eres el dueño del oro y la plata. Tú sabes lo que yo necesito y que mi recta intención de agradarte a ti, de no ofenderte y de no ser piedra de tropiezo para mis hermanos. Eso fue increíble. La gente me empezó a regalar vestidos, faldas, las veía, las encontraba, pero casi que regaladas, se las compraba. Entonces, yo siempre lo digo a las filoteas, porque me escriben mucho, mucho. Yo quiero cambiar, pero es que no tengo el dinero. Miren, no importa. Mientras nosotros tengamos la recta intención de agradar a Dios, el Señor va a obrar. Eso no es Sí, una palabra cliché de que Él se deja ganar por generosidad. Es así. Él va a sí. ver que nuestro corazón es el anhelo de agradarle, de imitar a su madre, y Él va a hacer. Es que actuamos como si Dios no fuera Dios, o sea, como si las cosas dependieran de nosotros. Y de hecho, recordaba ahorita cómo hace poco estábamos escuchando un catecismo hermosísimo acerca de los ángeles custodios, precioso, magistral, del padre Fernández. Y él nos decía los milagros del ángel de la guarda, ¿no? Hay un canto antiguo que se dice que ni siquiera se sabe la fecha porque es súper antiguo, de la Edad Media, que la gente cantaba ese canto sobre milagros que había hecho el ángel de la guarda. En uno de esos milagros es sobre una viuda. Esa viuda quedó pobre, desamparada, y era joven, era muy guapa, y no tenía que comer. Habían pasado días y no había comido, no tenía dinero. Entonces ella le ofrece el dinero a cambio de pecar con ella. Ante esto, ella no quiere pecar. Invoca a su ángel de la guarda y es un milagro portentoso porque se le aparece su ángel de la guarda con dinero para que pueda comer. Y es increíble, nos decía el padre, el ángel de la guarda no es ajeno, Dios no es ajeno a nuestras necesidades. Y así nos puede decir también a nosotras. Decimos, Señor, yo no quiero pecar con esta ropa. El Señor nos va a dar la ropa. Él nos la va a dar. No hay duda de ello. Si decidimos no volver a pecar con esa ropa, el Señor nos la va a dar. ¿Quién es el dueño de cielos y tierra? ¿Que los ángeles no están a nuestro servicio? Dejemos de pensar de una forma terrenal y pensemos más de una forma católica. Saber que Dios nos ve, saber que estamos en manos del dueño y Señor de cielos y tierra.
Y no es te nuestro papá. de nuestro papá. Y como dice también la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará por añadidura. Mira las flores del campo. Ni Salomón en su esplendor se vestía como una de ellas. Y no nos va a dar a ti y a mí que queremos vestir para honrarle. No, eso falta de confianza. Eso no es de un papá. Así es, así es. Gracias. Otra duda que me llega mucho. Em, ¿Es modesto o es una falta, por ejemplo, arreglarse el cabello, pintárselo, arreglarse las uñas, el maquillaje? Em, yo siempre digo que, como dice San Ignacio de Loyola, ¿no? El tanto y el cuánto. ¿Qué tanto nos aleja de Dios? ¿Qué tanto nos acerca? Yo en ese tiempo, porque hasta ahora te lo confieso y quiero que nos expliques a todos, yo he buscado, he indagado, he leído y no veo que sea como que un pecado. Sobre todo que nosotros, las mujeres, por ejemplo, San Francisco de Sales y muchos santos también nos hablan de arreglarnos. San Francisco de Sales específicamente dice que nosotros evangelizamos hasta con nuestra manera de vestir. Pero por supuesto la virtud está al medio, ni muy descuidado, que podemos pecar también por el descuido, ni muy vanidoso, no muy preocupado por ello. ¿Qué hacía yo? Un breve ejemplo. Yo sentía que si yo no me arreglaba las uñas, me las pintaba o me hacía algún sistema para tenerlas largas, yo me sentía como desnuda. Y yo empecé a ofrecerle eso al Señor. Sí, gracias, porque hay mucha gente que dice, no, tengo un dedo de raíz y yo no voy a salir así. O sea, es así. Por ejemplo, yo que soy venezolana, que nosotros somos muy coquetas por naturaleza, eso es lo que uno escucha. No, si no me he arreglado el pelo, no sé qué. Entonces, cada vez que yo sentía eso, cuando de verdad yo dije, yo quiero ser santo, yo quiero entregarte todo, Señor. Y que empiezo con todo esto de la modestia, yo me empecé a cuestionar también, así como muchas filoteas me escriben, tantas cosas. Yo, ¿será que esto es vano o no es vano? Incluso una vez yo maquillándome, yo me maquillaba mucho, o sea, eran 2 tonos en los ojos, el rímel, el rubor, el contorno. Y yo sentía en mi corazón, como no les puedo explicar, son cosas de Dios, son emociones, que yo sentí que el Señor me dijo: "Para eso sí tienes tiempo, pero para la oración profunda no". Hasta ese día yo me maquillé así como me maquillaba. Ahora solamente un polvito, algo en los labios sencillo y ya. Igual las uñas, casi nunca me las arreglo. Y no es que esté, creo yo, háblanos tú, no creo que esté mal, sino que buscar la justa medida. Si eso me quita tiempo, pensamiento, tiempo para la oración, para mis quehaceres, mis deberes de Estado, ahí es donde tenemos que poner el ojo, creo yo. Cuéntanos tú. Mira, Angélica, es un tema muy interesante. De hecho, pues este libro de Monseñor Omar habla sobre las modas y el lujo en los vestidos de las mujeres. Y él habla mucho de este deseo que existe en la mujer, dice desde el principio del mundo, ¿no? De que se va mucho por el exceso. Entonces, dice, cuenta incluso que las antiguas romanas, una moda que existía era poner en sus suelas de los zapatos láminas de oro para llamar la atención. Y pues como esta moda, pues, podríamos nombrar miles, ¿no? Que son ese excesivo sentimiento de llamar la atención, de arreglarse. Entonces, de hecho también cuenta que en ese entonces estaba muy de moda los sombreros. Él hablaba que pues la mujer debía entrar con un velo a la iglesia por modestia, por reverencia, por su significado, pero que las mujeres, en vez de cubrirse la cabeza con un velo modesto, pues llevaban un sombrero acá elegante, lleno de plumas, adornos, y eso pues ellas decían, ay, soy muy modesta y estoy cubriéndome la cabeza.
Entonces decía el padre que él desde el púlpito, en lugar de ver a mujeres piadosas, pues veía un montón de plumas, casi que veía toda la flora y la fauna. Entonces él decía, pues esto es un exceso. Las mujeres tienen que vestir con sencillez, tienen que adornarse con sencillez, con toda modestia. ¿Qué es eso de querer aparecer, de querer ataviarse? ¿Cómo contrasta tanto con nuestro Señor, con el Evangelio, verdad? Una mujer ricamente ataviada, tan adornada, tan producida, pues es contraria a los principios evangélicos. Y es muy interesante este tema. También el que lo habla precioso y también quizá un poco severo es Fray Luis de León en el libro de La Perfecta Casada, cuando les habla a las casadas del maquillaje, de los adornos. Es un poquito severo. Yo cuando lo leí dije, ay, es muy severo, pero me encantó. Es muy bonito, ¿no? Fray Luis de León, un gran santo, la verdad es increíble su forma de escribir, de exhortar. Ese libro se lo escribió a su misma hermana y cuando se casó, está increíble. Eh, y pues ante todo, pues tenemos que tener esa prudencia, ¿verdad? Pedirle a nuestro Señor que nos dé la prudencia para poder discernir y, y decir y saber, ¿no? Saber también tener en cuenta que el descuido, que la suciedad, el desarreglo de nuestra persona, pues incluso es una falta a la caridad, ¿verdad? Hacia los demás, el saber que no arreglarnos bien, componernos, pues habla de un descuido incluso interior. De hecho, en los manuales de educación de las niñas, como el de San Antonio María Claret a las niñas de colegio, él habla de la importancia de que las niñas se peinen, de que las niñas se aseen, tengan una buena higiene, que estén bien compuestas, que estén bien vestidas, porque habla de un arreglo exterior, de un arreglo interior. Pero no debemos de llegar a este límite. Y yo creo que hoy por hoy estamos en el límite. O sea, es increíble cuánto gastan las mujeres en maquillaje. De hecho, a mí hace poco me aparecía un anuncio de que gastas demasiado dinero en maquillaje. Sí, gasto miles y miles de pesos al mes. Ah, bueno, entonces compra una suscripción mensual para que con tanta suscripción te llegan 5 productos de maquillaje cada mes nuevos para que los pruebes y los tengas. Y yo decía, wow, ¿hasta qué punto hemos llegado? ¿Cuánto ha dado en el exceso, no? Maquillaje, zapatos, uñas. O sea, hay mujeres, como tú dices, eh, es algo que hacen varias veces, incluso al mes, de arreglarse las uñas, ir a que les arreglen las uñas, adornos, piedrería, tintes de cabello, extensiones de cabello. Me quedaba tan sorprendida de cómo las mujeres se hacen tantas y tantas cosas en el cabello que casi pierden el cabello, casi no tienen cabello, lo tienen excesivamente maltratado, arruinado. Entonces van a ponerse extensiones de cabello para seguir con esos tratamientos. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde llega este punto de la excesiva vanidad, de la excesiva necesidad de componerse y de arreglarse, que ya va al vicio, ¿no? Ya es completamente desordenado, ya no entra en el orden de Dios, sino es algo desordenado. De hecho, si me permiten, voy a leer un poquito una parte que va muy acorde a este punto que estamos hablando. Está increíble, está muy bonito y prefiero leérselos textual para que yo no meta mis palabras y luego lo saque de contexto. Dice así: la moral cristiana y el vestido femenino. Podría escribirse un interesantísimo capítulo sobre la moral cristiana y el vestido femenino, y este es el pensamiento que voy a esbozar en estas páginas. No es solo la ley fundamental de la vida cristiana la que nos impone la modestia en el vestido. Esta ley del espíritu cristiano ha sido interpretada de una manera tan amplia, tan detallada,
con tal insistencia y tal aparato de gravedad por la predicación cristiana, tomando esta predicación en su sentido más general, que solo espingando en la historia y en la literatura cristiana de los pasados siglos podríamos formar un tremendo alegato contra los excesos de las modas. El cristianismo ha santificado el vestido. Debía santificarlo porque la santificación de Cristo es llena. El vestido, hijo del pecado y salvaguarda del pudor, no podía sustraerse al plan general de restauración por Cristo, destructor de todo pecado y autor de toda pureza, carácter distintivo de nuestra religión. En la ley antigua, el pueblo de Israel se vestía en suma pobreza cuando debía aplacar a Dios. El vestido de saco, el cilicio, el rasgarse las vestiduras, eran una señal de la contrición de espíritu y una especie de sacramento para obtener la santificación del alma. Los penitentes de la antigua ley, según San Pablo, vivían en las quiebras de las peñas, cubierto el cuerpo con pieles de cabra. Juan el Bautista se presenta vestido con una túnica tejida con pelo de camello. Nuestra religión conserva aún y prescribe para ciertos estados de mayor perfección el vestido pobre y de suma modestia. El religioso, el sacerdote, la religiosa llevan como señal externa de la santidad de vida que profesan un vestido pobre, oscuro, holgado y sin adornos. Vosotras mismas, por motivo de religión, os vestís de escapulario. ¿Y qué es en su origen el santo escapulario más que una rehabilitación del vestido al que Dios por su iglesia ha querido vincular gracias extraordinarias de orden espiritual? La redención se obró por la sangre de Jesucristo. Los profetas nos presentan los vestidos de Cristo, teñidos en su propia sangre, con un relieve de expresión tal que no aparece, sino que tenían presente la misma rehabilitación del vestido en los siglos cristianos. ¿Quién es este?, dice Isaías hablando de Cristo, que viene de Borsa de la Idumea, con los vestidos enrojecidos por la sangre. San Juan, el profeta de Patmos, nos presenta al Verbo de Dios ceñida la frente con real corona y los vestidos ensangrentados. Y en la pasión de Jesús, aquella túnica de que nos habla el Evangelio, sagrado vestido que según la tradición tejió la Virgen con sus propias manos, se empapó como en Getsemaní de la sangre preciosa del Redentor. Cristo murió desnudo, a fin de que su carne apareciera solo con el vestido del dolor, y mientras en su cuerpo sagrado expiaba todas las inmodestias de todos los siglos, unos soldados echaban suertes sobre el ensangrentado vestido de Dios. Qué cristianas las de hoy, que al vestirse espléndidamente y llenas de adornos, cuidan de que aparezca a la vista de todos la carne palpitante que Cristo santificara con los dolores de la suya. Y está muy bonito, realmente es muy increíble. Y para finalizar esta cita, el padre recalca una pregunta respecto un poquito de los adornos, del excesivo aparato en maquillarse, en peinarse, en arreglarse. Dice, ¿no es cierto que si ante la cruz de este Jesús, ante sus vestidos ensangrentados, debieran compadecer el Fausto, el Argullo, tanto adorno vano, costoso y tanto vestido inmodesto, como vemos en los mismos templos de este Jesús, no sabríamos ver en el gran mundo de hoy los frutos de redención tan costosa, ni los ejemplos de un maestro tan pobre, tan humilde y tan modesto? Así es. De hecho, me hizo acordar esa lectura de algo que leí en la vida de Gemma Galgani. Sí, Santa Gemma Galgani cuenta que le habían regalado un reloj de oro. Este no es de oro, pero es dorado. Y me gustaba mucho antes, o sea, lo usaba así con mucha elegancia.
Y cuando lo leí, esa frase que le dijo su ángel de la guarda, dejé de un tiempo de usar reloj porque es el único que tengo. Santa Gemma Galgani, en su vida, en su biografía, se cuenta que le regalaron un reloj dorado, de oro. Y ella salía por las calles mostrándolo con gran elegancia y presunción. Y cuando llegó a su casa el ángel de la guarda, que ella lo podía ver y conversaban, y él la retaba, la regañaba, le dijo que qué era eso, que si esas eran las actitudes de la esposa de Jesucristo, de un Jesucristo que llevó una corona de espinas. Desde entonces que lo leí, abandoné mi reloj por mucho tiempo. Y es lo que yo he hecho, ¿no? Eh, Siento que estoy inclinada, por ejemplo, antes, eso era una esclavitud, cabello, uñas, la piel y todo eso, los aros, las uñas siempre pintadas. Entonces, cuando me fui dando cuenta de todas esas ataduras que tenía, yo las dejaba de usar por mucho tiempo y me mortificaba. No me voy a arreglar las uñas hasta que para mí sea igual tenerlas pintadas o no tenerlas pintadas. Y de pronto, en una ocasión especial, me las pinto. Igual los aros. También me sentía, pero súper mal, que todo el mundo se daba cuenta que yo no andaba con aros. Y eso lo hacía por mucho tiempo, hasta que ya me daba igual. Entonces, igual uno, no sé, yo soy movida a eso, a ser femenina, porque el feminismo nos ha traído y el modernismo, tantas cosas, entre ellas, que tú no distingas un chico de una chica. Por ejemplo, las jóvenes ahora, yo ando mucho en transporte público, metro, en autobús, y uno, yo me las pongo a mirar, yo, ¿será niño, será niña? ¿Qué será? Porque el corte tan bajito como un varón sin aros, la ropa ancha, uno no sabe qué es. Entonces, como que una forma de rescatar también la feminidad, pero son temas controversiales y que uno tiene que buscar el justo medio, porque ahí está la virtud. Eh, pero es complicado, gracias, es complicado, pero esa lectura de verdad que está muy diciente de lo que tenemos que aspirar. Sí, es muy bonita, muy, muy hermosa. Y pues también como es increíble nosotros vernos en ese espejo, ¿no? Yo recuerdo también mucho que me gustaba mucho la imagen de la Virgen de Chustok y lo que más me gustaba eran sus manos. Y yo cuando veía las manos de la Virgen que están así, y yo decía, qué bonitas manos tiene la Virgen en esta imagen. Son hermosas, muy, muy hermosas. Y eran tan hermosas, eran las manos más bonitas que yo había visto. Y yo decía, y son tan sencillas, no tienen ni siquiera un anillo ni un adorno, y son preciosas. Entonces, es muy curioso cómo pues nuestra madre es bella porque ama, porque es virtuosa, porque es santa. Entonces las mujeres hemos tratado de querer esa belleza, porque es un deseo natural, es un deseo bueno ser bellas, pero hemos buscado los medios superficiales y externos en lugar de ir a lo que verdaderamente da la belleza del alma, pues que es la gracia y la santidad, y que como ella es llena de gracia, es la belleza. Así es. En eso decía mi párroco que la gracia embellece, la gracia rejuvenece. Y es eso, porque es el espíritu también el que va sanando, el que se va liberando y que, como dicen también los santos, o sea, si nosotros pudiéramos ver un instante nuestra alma, moriríamos, o sea, hasta ellos, los santos, ¿no? Y es porque en este mundo, en esta era de tanto tratamiento, de tanto skincare, le damos el valor y endiosamos el exterior, pero tampoco el interior. El mejor acto de amor que podamos hacer por nosotros mismos es una vida sin pecado mortal, una vida en gracia. Eso es lo mejor, mejor que cualquier tratamiento de belleza, porque es el alma, esa que algún día
va a dar cuentas al Señor. Sí, claro. Gracias, porque ya tenemos más de una hora. Sí. Quiero que en 5 minutos nos puedas contar sobre el pantalón. Eh, Siempre que se habla es muy controversial porque, bueno, es una prenda muy arraigada en nosotras también las mujeres. Pero de tantos libros que tú has leído, tu formación, ¿qué puedes opinar sobre el uso del pantalón? Sí, bueno, rápidamente, porque daría para todo un tema, lo del pantalón es una historia muy larga. Podemos decir que el pantalón nace con el feminismo, el pantalón femenino, y que es una distorsión porque su principal objetivo, como lo es el feminismo mismo, es erradicar completamente con las diferencias entre los sexos. Entonces, el pantalón femenino es una herramienta del feminismo para combatir la feminidad y combatir las diferencias entre los sexos. Eh, es, Muchas mujeres dicen que por qué deberíamos usar falda, que eso no está escrito en ninguna parte, que antes los hombres también usaban túnicas y las mujeres también. Y esto es algo muy antiguo, ¿verdad? Pero desde que nace el pantalón femenino, desde el feminismo del siglo XVIII, empieza como un vestirse de hombre. Yo quiero usar pantalón para vestirme como un hombre. E incluso el padre Fernández en un catecismo nos mostraba un poco cómo eran los vestidos antiguos, en la antigüedad cuando los hombres también usaban túnica. Y era tipo como un pantalón y luego como caía como túnica, ¿no? Pero era muy distinto al de la mujer. En la mujer siempre fue una túnica mucho más larga y que era totalmente holgada. ¿Por qué? Porque el vestido también se acomodaba a las funciones que realizaba cada uno, tanto el hombre como y la mujer, y se acomodaba incluso a su misma fisionomía, a su misma anatomía y al ser hombre y al ser mujer. El vestido del hombre, aunque fuera una túnica, estaba adaptado para que el hombre pudiera hacer ciertos trabajos físicos, moverse de una forma, y en la mujer su túnica estaba hecha para que ella guardara más el pudor. Y esto es algo que también explica el padre Gomá en este hermoso libro, de cómo la mujer siempre se ha distinguido desde los primeros tiempos por ser la salvaguarda del pudor, más que el hombre. Entonces es algo muy misterioso y muy interesante también. Eh, por ello es que el pantalón cambia la mentalidad de la mujer. Cuando una mujer empieza a usar pantalones y a habituarse a ello, se le dificulta también mucho pasar después a la falda. Personalmente yo puedo confirmarlo de cómo conocí a muchas mujeres, compañeras mías, por ejemplo en la universidad. Una de ellas, una vez nos pidieron llevar falda para una exposición y ella decía que ella era incapaz de ponerse una falda, completamente incapaz. Ella decía que ella no había nacido para las faldas, que no podía, no lo congeniaba. Y pues tristemente esta chica eh, renunció completamente a su feminidad. Yo creo que ya era algo anterior, pero que se fue desarrollando y que tristemente pues este hecho de jamás usar faldas contribuyó a la pérdida total de su feminidad. La falda es el usar una falda como mujer te ayuda no solo en la parte de la modestia, que es muchísimo, porque una falda siempre va a ser preferible a un pantalón, una falda modesta. Claro que no hablamos de las minifaldas o las faldas ajustadas, ¿verdad? Pero una falda bien entendida como debe de ser, siempre va a ser más modesta que un pantalón. Ahora, el tema de
del pantalón femenino va más allá de la modestia, va a la psicología femenina. Si a alguien le interesa este tema, si se le hace raro, si dice, ay, es una exageración, no es para tanto, yo uso pantalón y yo soy un súper femenina, le recomiendo leer la carta del cardenal Siri. Está increíble sobre los efectos del pantalón en las mujeres, tanto en ella misma, en su esposo y en sus hijos y en la sociedad. No, está increíble. Uno cuando lee eso, de verdad que te explota la cabeza porque dices, este cardenal tenía una mirada bien trascendente y al futuro, porque todas las consecuencias que él enumera en esa carta, de los peligros que iban a suceder, de que se iba a perder el respeto a la mujer, que la mujer iba a perder su psicología femenina, que se iba a adentrar en el mundo masculino, que ya no íbamos a distinguir en un futuro quién es hombre y quién es mujer. Todas esas consecuencias terribles vienen de que la mujer empezó a usar pantalones. El cardenal Siri la escribe cuando esto apenas empieza y él enumera todas estas terribles consecuencias. Y si uno la lee, la analiza con un corazón sencillo y abierto, te das cuenta de lo grave que ha sido. Y es algo increíble que a mí me parece porque las mujeres que son en la secta de las testigos de Jehová las distinguen por usar faldas, pero no tienen razón de usar faldas, o sea, no saben ni siquiera por qué lo hacen. Tanto es así que ya se les permite usar pantalones holgados. Entonces, usan faldas y pantalones holgados, porque no significa nada para ellas, porque no tienen un magisterio, porque no tienen una trascendencia, porque no ven más allá de una simple regla. Y nosotros como católicas no somos así. Tenemos sacerdotes, tenemos cardenales que nos hablan de eso, tenemos aprobaciones de papas, tenemos los escritos de los santos sobre la feminidad, sobre la modestia, autores católicos que han hablado del tema como el gran Chesterton, que hablaba del peligro de los pantalones, de la ridiculez de las feministas al usar pantalones, de lo necesario que era que las mujeres usaran sus faldas, de que los grandes hombres siempre han usado las faldas cuando tienen que gobernar. Y nosotras tenemos todo esto y no lo sabemos. Estas mujeres pobrecitas en la herejía lo pueden usar un día y al siguiente lo desechan porque no tienen ninguna base firme sobre la cual apoyarse. Pero nosotras sí la tenemos y debemos usarla a nuestro favor y de todos los demás. Usar falda hace la gran diferencia en la modestia y en la vida cristiana. Así que a hacer la prueba. Bueno, yo la hice hace más de 2 años y lo que puedo decir es que, primero, algo que me impactó mucho es que el hombre te trata con más amabilidad, con más caballerosidad. Y es increíble esto, o sea, cómo uno puede evocar con la modestia, que es un hablar silencioso, sin decir palabras, pero evocas como ganas de cuidar, de proteger. Y también que, bueno, por mi pecado anterior, de novios, de mucho pecado en la parte sexual, con mi castidad como mujer divorciada, procesionalidad, yo decía, o sea, yo me tengo que cuidar de todas maneras, porque esto es un combate, un verdadero combate espiritual, salir del pecado y entrar en la gracia, tenía que ser también de la mano de todo lo sobrenatural posible. ¿Y en qué puedo yo también colaborar? Eh, la modestia, el ocultar eso que es atractivo quizás, porque de verdad que somos débiles, muy débiles. Y el maligno se nos cuela por nuestras heridas, por nuestras habilidades, flaquezas y por todo lo que estamos consumiendo en el mundo. Por eso yo siempre le digo a la filotea, cuiden lo que ven, cuiden las personas que siguen, incluso las católicas, porque hay mucha evangelizadora católica que por no conocerlo, porque no vamos a decir que son malas, imagino que su interior está el querer amar a Dios y dar al mundo también de lo que han recibido, pero lamentablemente por no conocer
la modestia mariana al estilo de María, porque muchos muestran la ropa modesta y son unos shorts, o de pronto hablan de modestia, pero salen de traje de baño, eh, y uno no entiende eso, ¿no? Pero yo me pongo en su lugar, yo también tenía años sirviendo en la iglesia y yo vestía en modesto. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Pero resulta que tú no eres todo el mundo, yo no soy todo el mundo. Somos hijas muy amadas de Dios y nosotros representamos el reino de Dios aquí en la tierra. Y una hija de reino puede andar como cualquiera. Tenemos que de verdad saber y conocer nuestra dignidad. Así Y es. esto es un tema que es para que pasemos la noche y el otro día y sería hablando de este vasto, bueno, las virtudes, como digo yo, no llegan así, no se nos caen del cielo. Alguien dice, oh, voy a ser modesta. No, o sea, es que el Señor te vaya revelando, te vaya quitando eso que no te permite ver, que la impureza propiamente te da ese enceguecimiento, endurecimiento del corazón. Y que nos abramos a la gracia y queramos conocer más, leer más, porque en esa medida que conozcamos, el Señor va entrando, el Espíritu Santo va haciendo, se va moviendo. Así es. Entonces, Si bueno, te gracias. parece, si te parece, Angélica, ya para terminar, me gustaría nada más referirles pues algunas literatura que pudieran buscar acerca de este tema de la modestia, porque como dice Angélica, es un tema muy amplio, pero que uno, si se dispone, pues puede buscar, puede conocer y pues uno pues no puede amar lo que no conoce, ¿no? Entonces es necesario adentrarse y poder vivirlo también con más ánimo y con más esperanza. Yo, en este libro, el padre Gomá recomienda mucho, bueno, empieza a citar, de hecho, desde los padres de la iglesia, dice que los santos padres siempre hablaron de la modestia y condenaron el lujo en las mujeres. San León, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo y San Basilio tienen fragmentos insuperables en sus escritos sobre este tema en particular. Ya Tertuliano había escrito un libro sobre el vestido de las mujeres, así se llama, De Habita Mulieribus, otro sobre el lujo de las mujeres, De Cultu Feminarum. San Cipriano escribe De Habitu Virginum o del vestido de las doncellas, mientras que San Gregorio Nacianceno en su Carmen contra Catas Mulieres fustiga a las que con tintes postizos y drogas se empeñan en restaurar su hermosura maltrecha por la acción demoledora de los años. En los siglos posteriores es cosa vulgar hallar en sermones y en los libros de moral y de ascética las normas que en materia de indumentaria femenina deben seguirse. En nuestros mismos días, León XIII, de feliz memoria, en el documento dirigido a doña Isabel de Genteles, da reglas sapientísimas para reprimir el lujo excesivo y la inmodestia en el vestir de las mujeres. Y es recientísima la disposición de Pío X, prohibiendo a los clérigos la presencia a reuniones mundanas donde las señoras concurran en traje de soirée. Era un traje como elegante, ¿no? Un traje como de fiesta. La cruzada de la modestia mariana, que han bendecido todos los prelados de España, está justificadísima, no solo por la historia de todos los siglos cristianos, sino por la agudización que en nuestra época ha sufrido lo que podríamos llamar mal de modas. Y unas pequeñas reglas fundamentales para que nos quede un poquito más claro de cómo se ha de vestir, la dan las normas de la cruzada de la modestia cristiana, unas señoritas que también cita aquí el padre, son unos consejos oportunísimos de las amigas de Orihuela en las normas de la cruzada de la modestia mariana. Y cita, la cruzada de la modestia mariana no quiere decir, dicen las animosas señoritas, después de haber exhortado a vestir con sencillez, que demos de mano al buen gusto en el vestir, ni que tampoco renunciemos a las ventajas razonables que pueda
introducir un adorno bien encauzado. Solamente damos a entender que ningunos respetos de amigas o modistas nos harán traspasar los límites que nos señalan la modestia y la decencia cristiana, y que abominaremos siempre los trajes cortos y estrechos, y aún más los escotados. Las dudas que sobre este punto nos vinieren, las resolveremos a la luz purísima de los ejemplos de nuestra Madre Santísima, y con el consejo de alguna amiga cristiana y prudente que, rogada por nosotros, nos amoneste de cuando en cuando si llegamos a traspasar la línea de la honestidad. Y me pareció muy bonito y pues muy oportuno. Claro. Y así, bueno, invitamos también que nos sigan en el Instagram como Cruzada Mariana. También si tú vistes modesto, puedes utilizar el hashtag Cruzada Mariana porque así muchas más conocen de este apostolado que definitivamente nació del corazón de la Virgen María para que esto resuene en el mundo entero. Me hiciste acordar al nombrar a San Juan Crisóstomo, esa frase muy potente que creo que te la leí a ti, no sé, donde decía, ¿a quién juzga el mundo? ¿Al que da el veneno o al que se lo toma? Pues vosotras mujeres das ese veneno mortal a los hombres con tu inmodesta forma de vestir. También, para culminar, algo importante, que es que a nosotros nos cuesta ver la inmodestia o lo que puede dañar en el hombre nuestra manera inmodesta de vestir, es porque nosotros, por el pecado original, no fuimos heridos por la vista como ellos, sino que nosotros lo que nos mueve, nos debilita como mujer es el escuchar palabras bonitas. Nosotros podemos ver un hombre ceñido, musculoso, bonito, y no nos evoca nada, o sea, bueno, habrán sus excepciones, pero el hombre sí, y no es que sea un pervertido, no, es su debilidad por el pecado original, por la concupiscencia. Decía la otra vez un sacerdote, la inclinación del hombre a mirar el cuerpo de una mujer es tan fuerte como para ustedes mujeres pasar por un espejo y no mirarse. Y eso sí lo comprendemos, ¿cierto? Entonces, así de grave es para el hombre cuando nos ve mal vestidas, porque ellos no solamente ven lo que a simple vista se ve, sino que imaginan. Y recordemos que Jesús dijo en el Evangelio que el que mirara a una mujer con deseo ya cometió adulterio en su corazón, ya pecó en su corazón. Entonces, este es un tema muy delicado, amadas, y que tenemos que tener mucho cuidado en la manera que vestimos para no ofender al Señor y hacer caer a los hombres, hacer pecar a nuestros amados hombres contra ese Dios que nosotros decimos amar. Yo amo a Dios de todo corazón, pero no me importa ponerme un escote para ir a misa, donde hay hombres piadosos que cuidan su mirada y de pronto ni siquiera pueden ir a comulgar porque se les fue la mirada en tu belleza, en tu escote. Fuerte, ¿cierto? Bueno, gracias. No sé si le damos fin. Yo no quiero terminar. Es que podríamos hablar mucho, son muchos temas. Sí, hablar mucho, orientar mucho a nuestras hermanas de lo que el Señor por misericordia nos ha hecho conocer, aprender, también de nuestros errores, nuestros desaciertos, pero dándole a gloria a Dios, que es el que ha querido que abramos los ojos. Así como nosotros queremos, anhelamos y por eso estamos en las redes sociales, alertando a otras que no caigan o que salgan de esos vicios, de esos pecados de la carne, como dijo la Virgen en Fátima, que son los pecados que más almas llevan al cielo, al infierno, perdón. Ojalá al cielo. Ojalá cayera mucha gente al cielo, pero lamentablemente, también como le hizo ver a los pastorcitos, que caían cantidades inmensas al infierno de las almas. Son más los que se pierden que los que se salvan. Gracias, hermana. Gracias. Que Dios te cuide, te siga inspirando tanto contenido hermoso. Yo aprendo mucho contigo
Y sé que muchas filoteas también te quieren y agradecen todo ese servicio y esa entrega. Yo pensaba que antes crear un contenido era fácil y no. Tiene su tiempo, esfuerzo, estudio, lectura, edición, muchas cosas. Así que apoyemos los evangelizadores digitales que estamos aquí por neto amor al Señor. Apoyen con un like, un me gusta, guardar una publicación. Son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, pero que son muy significativos para esa persona que entrega mucho en cada una de sus publicaciones, así como Gracia. Ay, gracias. Dios te bendiga y te siga dando la valentía, fuerza y entrega para seguir anunciando las verdades del Evangelio, así nos caigan a comentarios que son dolorosos, porque uno no habla por uno habla en el nombre del Señor y de nuestra Madre. Muchísimas gracias, Angélica. Hay que continuar por la gracia de Dios y pues todo es por ellos, ¿verdad? Uno no trabaja para uno mismo ni hace nada para uno mismo. Y Dios nos concede esa gracia de solamente hacer las cosas para Él. Así es. Bueno, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo revele y haga ver todo aquello que no va concordando con lo del Evangelio, con las exigencias que el Señor nos pide en su palabra para alcanzar la santidad. Un abrazo y que el Señor les bendiga.